Imagina que tocas un objeto sagrado, algo tan puro y perfecto, que simplemente al tocarlo, mueres instantáneamente. ¿Qué pensarías? ¿Cómo puede un Dios de amor actuar de manera tan drástica? La historia de Usa y el Arca de la Alianza nos confronta con esta cuestión, y muchos de nosotros ya nos hemos sentido incómodos por ella. Cuando leemos sobre este evento, podemos sentir que es una historia absurda, cruel y completamente desproporcionada. Después de todo, Usa no estaba haciendo nada malo, solo quería evitar que el arca cayera al suelo, como cualquiera de nosotros lo haría. Pero ¿estamos entendiendo realmente lo que sucedió aquí? Hoy vamos a sumergirnos en este relato y entender lo que realmente significa. Y para ello necesitamos entender la santidad de Dios, algo que muchos hoy en día tienen dificultad para comprender. La historia de Usa no es solo un error trágico, es un reflejo de la relación entre la humanidad y un Dios absolutamente santo, que nos enseña sobre reverencia y respeto por su presencia. En 2 Samuel 6, vemos una historia que muchos prefieren no abordar o intentan ignorar porque no encaja con la imagen de un Dios de amor. Usa, un levita, creció cerca del Arca de la Alianza, que no era un simple objeto religioso, era la presencia de Dios en la tierra. Él sabía de su responsabilidad, pero en un momento crítico, tocó el arca para estabilizarla y evitar que cayera. La muerte instantánea de Usa, en ese momento, generó un gran impacto en el pueblo de Israel. ¿Por qué esto sucedió? Usa no era un hombre malvado, no tenía la intención de deshonrar la santidad de Dios, pero aún así, fue alcanzado por un juicio divino severo. Lo que esta historia nos enseña es que el respeto a Dios no depende de nuestras intenciones, sino de nuestra obediencia a sus mandamientos. Este incidente es una lección de que no podemos actuar de manera superficial con las cosas sagradas. Ahora, para entender verdaderamente lo que ocurrió, necesitamos explorar la santidad de Dios y el significado del Arca de la Alianza. El arca no era solo un cofre antiguo, era el símbolo visible de Dios habitando en medio de su pueblo. En Éxodo 25 Dios ordenó que el arca fuera hecha de madera de acacia y recubierta con oro puro, reflejando su pureza y santidad. El arca representaba la morada divina entre los israelitas. Dios dio instrucciones claras sobre cómo el arca debía ser tratada. El arca debía ser transportada de una manera específica, solo por los levitas, utilizando varas de oro. Cualquier violación de esta orden significaba muerte. Esto nos muestra algo profundamente importante sobre Dios. Su santidad es incomprensible para nosotros. El arca representaba su presencia pura, y cualquier desobedecimiento a esta orden implicaba una transgresión directa contra la santidad de Dios. Cuando usamos la familiaridad como excusa, fácilmente podemos caer en el error de tratar las cosas sagradas con ligereza. El arca era un recordatorio constante de que la santidad de Dios no puede ser tratada como algo común. ¿Y cómo se encaja el rey David en esta historia? David cometió un error al decidir transportar el arca sobre un carro de bueyes, un método que los filisteos habían usado cuando devolvieron el arca a Israel. La idea de transportar el arca con bueyes parecía práctica, pero estaba en total desacuerdo con las instrucciones de Dios. Esto nos enseña una lección importante. No podemos confiar en métodos humanos para tratar lo sagrado. La obediencia a Dios no debe basarse en la conveniencia o en métodos que parecen más fáciles o prácticos. David erró al ignorar las instrucciones divinas y seguir el enfoque de los filisteos. Por su parte, Usa, que conocía las instrucciones claras de Dios, desobedeció estas leyes por impulso cuando extendió la mano para evitar que el arca cayera. Aunque su gesto fue motivado por una buena intención, su acción fue una violación directa de la santidad de Dios. Este error refleja el peligro de la familiaridad, que puede generar descuido espiritual. Ahora la pregunta que todos se hacen: ¿por qué Dios reaccionó así? La respuesta está en la santidad de Dios. Dios es perfecto, puro y totalmente separado del pecado. Él no puede ser tratado de cualquier manera. Su carácter es tan santo que Él no tolera la impureza o la desobediencia. Cuando Usa tocó el arca, no solo estaba intentando ayudar, estaba desrespetando la orden divina. Estaba ignorando el hecho de que la presencia de Dios no puede ser tratada de manera casual o sin respeto. Y aquí está el punto crucial para nosotros hoy: ¿cómo estamos tratando la presencia de Dios en nuestras vidas? Muchas veces tratamos las cosas sagradas con ligereza, y Dios nos llama a temer su santidad, entender la seriedad con la que Él debe ser reverenciado y tratado. La historia de Usa no es solo una lección de respeto, sino una lección de obedecer a Dios por encima de nuestras propias percepciones o nuestra lógica humana. Este episodio nos enseña varias lecciones profundas. La obediencia no es opcional. No podemos tratar las instrucciones de Dios como una sugerencia.
La obediencia a Dios debe ser completa y fiel, independientemente de las circunstancias. La santidad de Dios es inaccesible para nosotros. El arca no era solo un objeto religioso, sino que representaba la presencia de Dios. Cuando tratamos las cosas de Dios con casualidad, estamos despreciando su santidad. La familiaridad con lo sagrado puede ser peligrosa. Usa estaba tan acostumbrado al arca que perdió el sentido de reverencia. La familiaridad con lo sagrado puede disminuir el respeto y, sin darnos cuenta, nos lleva a actuar de manera equivocada. La historia de Usa no es solo un cuento del Antiguo Testamento. Es un desafío para nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo estamos tratando la presencia de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Él de manera fiel o estamos actuando por impulso y desobedeciendo sus órdenes? La santidad de Dios es una invitación a la obediencia y el respeto, y es fundamental que nos recordemos de esto en todas las áreas de nuestra vida. Además, la historia de Usa también apunta a la gracia de Dios. Aunque la santidad de Dios es absoluta, en Cristo tenemos acceso seguro a su presencia. Jesús es nuestro mediador, y a través de Él podemos acercarnos a Dios sin el temor de ser consumidos por nuestra imperfección. Sin embargo, esto no nos da permiso para actuar con desrespeto o ligereza. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy tratando la presencia de Dios? Muchas veces tratamos las cosas sagradas con ligereza. Necesitamos entender que Dios desea que lo tratemos con el respeto y la reverencia que Él merece. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra vida diaria? Si crees que esta reflexión es importante, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con amigos y familiares. Aprendamos juntos a vivir con mayor reverencia y obediencia a Dios, respetando su santidad y viviendo en su presencia con humildad y respeto.